Bueno, aquí tenemos el equipo necesario para utilizar los sensores de Ceibal, la Ceibalita que vamos a aprender en el programa Linux, la valija con los sensores Neulog. Dentro de la valija hay muchos sensores que no vamos a utilizar. Los que vamos a usar van a ser el de turbidez, la interfaz con la computadora. Para usar los sensores de turbidez se necesita las celditas, y también vamos a usar el sensor de oxígeno disuelto, que es este que está aquí. Bueno, acá tenemos cómo se ve el sensor de turbidez. En ese orificio va la celdita que ponemos. Este es la interfaz que se conecta a la computadora. Acá tenemos el sensor de oxígeno disuelto, que tiene este formato, y este es el sensor propiamente dicho. La tapita se retira con mucho cuidado para que no se rompa la membrana que tiene en el extremo, que es la que mide el contenido de oxígeno disuelto en el elemento que nosotros quieramos medir oxígeno disuelto. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando conectamos los sensores en la Ceibalita es que cuando introduzcamos el puerto USB en su lugar, se van a prender las lucecitas de los sensores y luego podemos comenzar a utilizarlos. Bueno, como mencionábamos, la computadora de Ceibal se utiliza con el programa Linux. En el sistema operativo Linux tenemos el programa Neulog, que controla a los sensores. Como decíamos, esta imagen, este cuadradito de colores azules y celestes, es el programa, el acceso directo al programa que controla los sensores Neulog. Hacemos doble clic y los abrimos. Bueno, obviamente los abrí muchas veces. Ahí el propio programa busca los sensores. Estamos viendo cómo está cargando los sensores. Cuando termina de recorrer la barra, el programa va a decirnos qué sensores son los que nosotros conectamos a la Ceibalita. Muy bien. Cuando termina de buscar, el programa va a encontrar los dos sensores que nosotros conectamos, el de oxígeno y el de turbidez. Para comenzar a cualquier medición, nosotros primero tenemos que configurar los experimentos. Acá configuramos la duración del experimento, salimos con la ventanita, podemos poner, en el caso nuestro, ponemos la duración del experimento 1 minuto, y la velocidad de muestreo es cuántas veces queremos que muestree por unidad de tiempo. Vamos a poner 30 veces por minuto, lo que nos da una medida cada 2 segundos. Lo que estamos configurando acá son las opciones del sensor de oxígeno disuelto.
haciendo clic en las rueditas, nosotros vamos a darle las instrucciones al sensor de dónde queremos que mide el oxígeno disuelto y en qué unidades. Para medir en agua nosotros utilizamos estas unidades acá, miligramos por litro, pero también podemos obtener resultados de la cantidad de oxígeno que hay como porcentaje en el aire o como porcentaje en líquido en caso de ser de nuestro interés. Ahora ya tenemos configurado cómo vamos a usar el sensor de oxígeno. Vamos a ir a configurar el sensor, acá dice turbidez, y vamos a programar el experimento. Nuevamente le vamos a decir la duración del experimento, 1 minuto. Bueno, el agua que vamos a analizar es el agua de esta pecera. Aquí vemos a nuestros pececitos nadando alegremente en el agua. Vamos a extraer una muestrecilla y vamos a ver cuánto oxígeno tiene esa agua y cuál es la turbidez. Otras aguas que vamos a estudiar con los sensores van a ser esta agua donde tenemos unas plantitas acuáticas, la dejamos al lado, y la siguiente, esta otra agua que también tiene plantas acuáticas pero que se encuentra en un cierto grado de descomposición de sus raíces, o sea que hay microorganismos en esa agua que están descomponiendo los restos orgánicos de las raíces que vamos a estudiar con los sensores. Van a ser esta agua donde tenemos unas plantitas acuáticas, la dejamos al lado, y la siguiente, esta otra agua que también tiene plantas acuáticas pero que se encuentra en un cierto grado de descomposición de sus raíces, o sea que hay microorganismos en esa agua que están descomponiendo los restos orgánicos de las raíces de las plantas acuáticas. Estas van a ser las muestras que vamos a llevar para analizar turbidez y oxígeno disuelto junto con el agua de la pecera. La cuarta muestra que vamos a caracterizar es esta muestra que está acá, donde realmente las plantas no han logrado ni sobrevivir, entonces está toda el agua descomponiendo la materia orgánica de esas plantas. Así que esta va a ser el agua que suponemos va a tener la peor calidad. Como ustedes ven, el color es bastante desagradable. Ahora nos vamos a ir con nuestras 3 muestras más el agua de la pecera a ver qué nos dicen los sensores de turbidez y de oxígeno disuelto. Bueno, aquí tenemos las muestras que vamos a analizar, están en orden. La primera es la muestra que se trajo de la pecera, la segunda es la que tenía plantas que no tenían raíz, la tercera eran los repollitos de agua que tenían raíz, y la última son los repollitos de agua que se habían muerto y se estaban descomponiendo en esa agua de sus raíces. Con esas 4 muestras vamos a ver qué resultados nos arrojan los sensores que tenemos conectados ya a la ceibalita. Acá los tenemos y estas son las celditas donde vamos a poner cada una de las muestras.
Bueno, cuidados que tenemos que tener. Nosotros vamos a usar el sensor de turbidez, que es muy similar al sensor de colorímetro. También tiene un orificio. El tema es que el orificio, el tamaño de orificio del turbidímetro es diferente al del colorímetro. El colorímetro tiene sus celdas que son un poquito más grandes que las celdas del turbidímetro, y no podemos colocar las celdas del colorímetro en el turbidímetro porque estaríamos perjudicándolo. Entonces cada una está en su propio envase. La que dice turbidímetro dice en su envase, y la que dice colorímetro lo tiene especificado en el envase. ¿Ah? Teniendo esa precaución, no hay problemas de confundirnos. Otro cuidado que hay que tener, como ya hablamos, es sacar con sumo cuidado la tapa al sensor de oxígeno disuelto, porque en su extremo tiene una membrana que es muy delicada. Si nosotros la rompemos, el sensor ya no funcionaría. Cuando nosotros vamos a analizar, como en este caso, más de una muestra, lo que tenemos que hacer es, entre muestra y muestra en la que vamos a colocar el sensor para saber la concentración de oxígeno, tenemos que lavar el extremo del sensor con agua destilada. Este es el pomo de agua destilada. Entonces, entre que sacamos de una muestra y colocamos en la siguiente el sensor, vamos a lavar con agua destilada. Para comenzar las mediciones, nosotros tenemos acá una serie de ventanitas. La ventanita que nos interesa para comenzar las mediciones es esta, que tiene un hombrecito corriendo. ¿Tá? Cuando nosotros hagamos clic en el hombrecito corriendo, acá abajo, donde ahora dice en línea, va a decir midiendo. En realidad dice medi, ¿sí? Así que ahora vamos a tomar los sensores. Estos valores todavía no están midiendo nada. Bueno, los comandos que nosotros utilizamos para manejar los sensores cuando estamos midiendo son el hombrecito verde corriendo. Acá no se aprecia mucho. Luego hay un hombrecito verde parado que para el experimento cuando queremos interrumpirlo por algún motivo. Y luego al final este otro que tiene una gomita de borrar, esa sombra que se ve ahí es una goma de borrar. Y entonces cuando queremos interrumpir un experimento, nosotros pusimos medir y no queremos que siga los 3 minutos o los 2 minutos, ponemos parar, y luego que paramos, borramos y podemos comenzar una nueva medición. Bueno, tener un campo de trabajo despejado para trabajar con las cosas ordenadas es algo muy importante. Y bueno, ahora que tenemos todo nuestro trabajo disponible y ordenado, vamos a comenzar las mediciones. Para comenzar, tomamos el sensor de oxígeno disuelto y tenemos en orden las muestras y vamos a ir midiendo y registrando los valores. Primer sensor, primera muestra, ponemos el sensor, hacemos clic en el hombrecito verde, como ya hablamos, y ahí va a comenzar a medir la cantidad de oxígeno que hay en esa muestra. Como vemos acá en la pantalla, dice medí
ha comenzado a medir y va a medir durante exactamente 2 minutos, que fue el periodo de tiempo que nosotros programamos. El dato de oxígeno está dado en color azul y el dato de turbidez en color rojo. Solo que nosotros no estamos midiendo la turbidez de la muestra 1, así que por ahora solo vamos a mirar el dato del oxígeno. Acá está el valor en gran tamaño. Si nosotros agitamos el agua varía un poquito, pero la concentración de oxígeno en el agua la pecera en miligramos por litro es 9,6 miligramos por litro. Aquí termina nuestra medición y lavamos con agua destilada el sensor. El trabajo puede ser hecho midiendo muestra por muestra los dos parámetros, o en este caso vamos a medir primero para todas las muestras el oxígeno disuelto y luego para todas las muestras la turbidez. Vamos a la segunda muestra. Acá en el hombrecito rojo nosotros detenemos la medición porque ya sabemos lo que da el resultado de oxígeno disuelto de la primera agua, el agua de la pecera. La ponemos hacia atrás y pasamos a la segunda muestra para ver la concentración de oxígeno disuelto. Esta era el agua que tenía las plantas sin raíces. Ahora vamos a comenzar un nuevo experimento. Con esta gomita borramos la gomita que está ahí y comenzamos, cuando pongamos el sensor en la nueva muestra, con el hombrecito verde nuevamente a medir. Ponemos el sensor en la nueva muestra y hacemos clic en el hombrecito verde y comienza a medir la segunda muestra de agua. Como ya estábamos diciendo, el oxígeno se mide en color azul y la turbidez en color rojo, pero en este momento no estamos midiendo turbidez. Segunda muestra de agua también tiene una concentración interesante de oxígeno, porque es un agua que está en contacto con la atmósfera y por lo tanto la cantidad de oxígeno es una cantidad bastante adecuada para el desarrollo de la vida acuática de los peces. Ya con más de 5 miligramos por litro podemos encontrar peces. Como ya tenemos el dato, que es 9,6, igual que el dato anterior, vamos a parar el experimento, retiramos el sensor, vieron acá, cambió, y lo lavamos nuevamente con agua destilada. Hacia atrás y pasamos a la segunda muestra para ver la concentración de oxígeno disuelto. Esta era el agua que tenía las plantas sin raíces. Ahora vamos a comenzar un nuevo experimento. Con esta gomita borramos la gomita que está ahí y comenzamos, cuando pongamos el sensor en la nueva muestra, con el hombrecito verde nuevamente a medir. Bueno, para analizar la turbidez colocamos con cuidado un poco de la muestra de agua, tomando la celita por encima, colocamos la tapita. Siempre cuidar de no tocar las paredes de la celda, porque ahí es donde se va a mover las de luz. Colocamos la celda bien en el orificio. Vamos nuevamente al programa Neulog
y hacemos correr la medición con el hombrecito verde. Ahí va a comenzar a medir el sensor de turbidez. Como ven, el oxígeno disuelto sigue midiendo. Y la turbidez está midiendo, pero como está en cero, va en el eje de las abscisas y por lo tanto no se ve. ¿Sí? O sea, la turbidez de esta agua es cero, significa que no hay ninguna partícula en suspensión en esa agua. Pasamos a la siguiente agua, llenamos, detenemos el experimento con el hombrecito rojo, borramos con la gomita, retiramos la celda ya utilizada. Como ven, el valor de turbidez cambió y agarramos la segunda muestra, la que tenía las plantitas sin raíces, y la colocamos en la celdita para analizar. Colocamos la tapa, colocamos en el orificio del sensor. Ahí vamos nuevamente al hombrecito verde para que comience a medir la turbidez. Como ven, en este caso, la turbidez tiene un valor por encima de 0, pero dado que es ahí ya el valor se transformó en 0, es un valor muy próximo a 0, por eso no se logra ver casi cómo avanza la medición en la gráfica. Bueno, lo ideal en este caso, en el uso de sensores, sería hacer los dos análisis simultáneos en la misma muestra. En este caso, podríamos medir el oxígeno disuelto con el sensor de oxígeno y la turbidez con el sensor de turbidez. Ahí lo que nos va a dar la gráfica nos va a mostrar simultáneamente los dos valores. Hay que recordar que el sensor de oxígeno, ¿sí?, demora un tiempito en tomar la medida cuando la concentración de oxígeno es baja, por lo tanto tenemos que esperar 2 minutos para que el sensor comience a funcionar. Así que ahora empezamos a medir ambos datos en la última muestra, que es la muestra de agua con materia orgánica en descomposición. Ahí comenzamos a notar que la turbidez es muy alta, mucho más superior a la 0 de turbidez de la primera muestra, que era donde vivían los peces, y el oxígeno disuelto comienza a descender a medida que se va adaptando el sensor a las condiciones de bajo oxígeno que tiene esta muestra de agua. El bajo oxígeno y la alta turbidez es lo que nos prueban que esa agua tiene materia orgánica en descomposición, lo que hace que no sea un agua muy apta para la vida de los peces, ni siquiera tampoco de las algas, por el alto grado de turbidez. Pero como vida y a todos lados, esta agua está llena de microorganismos de la descomposición de la materia orgánica. Solo que las condiciones en las que esos microorganismos se desarrollan son condiciones que no permiten la vida de otro tipo de organismos como los peces, y esta agua en definitiva no sería un agua muy adecuada para que nosotros la pudiéramos utilizar como agua para tomar, para beber. Bueno, como ven, el oxígeno disuelto continúa bajando, significa que no se ha estabilizado su medida.
Los datos de tu bidirectriz se mantienen constantes en 100 NTU, 110 NTU. Y la cantidad de oxígeno disuelto es bastante más baja que en estas otras 3 muestras de agua, que era superior a 10. Ahí tenemos la gráfica que nos muestra cómo se va desarrollando la medición de los sensores. Cuando llegue al final es porque el experimento programado para 3 minutos ha transcurrido los 3 minutos y ahí nos dice en la barrita verde que el experimento ha finalizado.